Días, jóvenes del Colegio Bolívar. Vamos a dar seguimiento a las tablas dinámicas donde ya han hecho algunas prácticas que me han enviado algunos. Y bueno, el día de hoy vamos a ver algunas herramientas que pueden agregar. De esto la actividad va a ser que ustedes me contesten unas preguntas que al final les voy a indicar para tener su registro de actividad. ¿De acuerdo? Bueno, con el día de hoy terminamos las tablas dinámicas para pasar al último unidad, al último bloque, que serían macros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos aquí este archivo, que ustedes ya se los he proporcionado. Vamos a insertar una tabla dinámica. Por ejemplo, deseo saber de cuánto es la nómina de todos los docentes, o por cargo, ¿no? Administrativo, auxiliar y demás. Entonces, recuerden, pestaña insertar. No olviden que no es necesario que seleccionen datos, simplemente con estar dentro de un campo de la tabla se selecciona de forma automática. Damos clic en tabla dinámica y bueno, ¿qué pasa si aquí por error le borran? Dice seleccione rango tabla. Si aquí está vacío, es muy sencillo, simplemente dar clic en el rango. Recuerden, control shift flecha hacia abajo para que se seleccione todo y ya es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, nueva hoja de cálculo existente, también la pueden colocar en la misma. Miren, vamos a utilizar el día de hoy esta función. Aquí tienen que dar clic donde quieren que se inserte la tabla dinámica. Por ejemplo, vamos hasta arriba. Esto lo pueden mover sin problemas. Ya se movió esta parte. Ahí está. Y le damos a aceptar. Lo único que hace es que vean, no inserta otra hoja, simplemente dentro de donde está la tabla. No es muy recomendable. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos nuestra base y bueno, depende de la resolución de su pantalla, pero van a tener que hacer más pequeño para poder visualizar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo eliminan la tabla? Fácil. Seleccionan el área que abarca la tabla y presionan suprimir. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a quitar la tabla dinámica. Recuerden, seleccionen. Vamos a insertar en una nueva hoja. Suprimimos. Nuevamente, entonces me voy a insertar tabla dinámica, nueva hoja de cálculo. Entonces decíamos que necesito saber por cargo cuánto se está generando de gastos. Entonces lo arrastro a filas, arrastro el salario. Bien, de aquí las herramientas que podemos hacer que veíamos en la primera clase es que podemos configurar el tipo de dato. Por ejemplo, si yo aquí lo cambio de forma manual, es válido, pero lo correcto es que lo configuren desde esta parte, porque así cualquier dato que se agregue o se modifique se va a cambiar, y si no lo hacen solo se van a modificar estas celdas, ¿de acuerdo? Si yo agregara, por ejemplo, bueno, para que ustedes lo visualicen, vamos a colocarlo, aquí vamos a agregar otra. Bueno, esa es otra parte. ¿Qué pasa si yo agrego más datos? Por ejemplo, voy a agregar estos datos, voy a repetir esta parte, control C, control V, y le vamos a poner nada más para que lo identifiquen, limpieza, ¿no? Que ahora ya en las empresas es higiene. Ok, entonces limpieza, ok, lo pegamos. Vean, ¿cómo actualizo esos datos? Se van a análisis de tabla dinámica, damos clic en actualizar, vean, en automático se agrega limpieza. Se agrega limpieza, ¿por qué? Porque la agregué dentro de esta parte. Si yo la coloco al final, en ocasiones no me la toma. Vamos a visualizarlo. Voy a agregar esto. Voy a agregar estos registros. No va a ser docente, va a ser higiene, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía. Higiene. Bien. Lo voy a pegar. Actualizo mi tabla. Doy clic aquí en análisis de tabla dinámica, doy clic en actualizar, vean, no se agrega. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a esta parte, cambiar datos de origen, y solamente está hasta el 120, vean, por eso no se agregó. ¿Ya vieron? Solo hasta el 120. Lo puedo colocar manualmente, es decir, hasta el 129, o como les dije hace rato, simplemente van a seleccionar todos los datos. Control Shift flecha hacia abajo, y ya se selecciona. Cualquiera de los dos es válido, ¿de acuerdo? Y vean, ahora ya se agrega. Bien,
Entonces les decía, vamos a configurar desde esta parte, configuración del campo valor, esta suma, formato de número, moneda, contabilidad y ya está el símbolo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así podemos modificar una tabla dinámica, es decir, no es fija. Si nosotros agregamos datos, en automático se puede modificar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero solamente ver, por ejemplo, los datos, sí, de esas profesiones u oficios, pero solo de una ciudad? Es decir, aquí en la parte de seccional o de ciudad, quiero solamente ver estos gastos, pero de esa zona. Necesito agregar algo que se llama filtro. Parece este cuadro. Este cuadro puedo agregar el campo, que dijimos que era seccional. Y vean, aquí yo puedo elegir las ciudades. Para poder elegir solo una, debo activar esta casilla. Bien, por ejemplo, les decía yo de Bogotá. Y ya tenemos la información, solo de Bogotá. Vean, de Bogotá tenemos a un administrativo, bueno, tenemos administrativos, docentes, docente investigador e higiene, ¿de acuerdo? El total es de 879,000 y así puedo ir filtrando. Entonces, si quiero todas, ya me aparece los 4,11,500, pero así puedo elegir o agregar un filtro, ¿de acuerdo? Bueno, también en ocasiones es necesario generar gráficos, se llaman gráficos dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque va a surgir de esta tabla. Vean, insertar. Vamos a elegir este. Gráfico circular. Me coloca esta parte. Aquí ya trae más herramientas que en versiones anteriores de Office. No las trae. Aquí ya puedo agregar un filtro. Vean. Puedo agregar todas. Y en automático mi gráfico se modifica. Por eso se llama gráfico dinámico. Aquí igual puedo filtrar, por ejemplo, de administrativo. Obviamente me va a aparecer el 100%. Aquí no se ve tanto el reflejo, pero vean. Lo que sí, aquí puedo modificar las ciudades. ¿Me vieron? Bueno, igual las herramientas de gráfico dinámico pues tienen la opción de generar estos porcentajes. Por ejemplo, este ya ves el porcentaje, que fueron los que algunos agregaron. ¿De acuerdo? Bueno, estas son algunas de las herramientas. Ojo, aquí en esta parte, donde están las herramientas de gráfico, es importante que retomen que los filtros es cuando quieren seleccionar información que se está mostrando. ¿De acuerdo? Bueno, ejes en categorías van a colocar los campos de los cuales desean saber información. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Vean. ¿Ya vieron? Pero lo correcto es que siempre sea en los ejes horizontales. ¿De acuerdo? Y aquí van a hacer la suma. Recuerden que puede ser suma, cuenta y demás. Y no solamente puede ser un cambio. Por ejemplo, aquí dice suma salario. Pero si yo quiero saber cuántas personas, obviamente se pone suma salario 2. Pero puedo configurar el campo que no sea suma, que sea cuenta o recuento. ¿De acuerdo? Y ojo, aquí le dejamos en pesos y no es pesos. Les dijimos que queríamos que fuera ahora general, ¿no? Formato general. Aceptar y aceptar. Ahora, ¿por qué creen que no cambia? Es lo que les decía, que aquí ustedes lo configuramos o lo configuramos como moneda. Entonces desde aquí lo tienen que cambiar. Por eso no es recomendable hacerlo desde esta parte. ¿De acuerdo? Porque tienen que estar modificando. Bueno. Entonces, este es lo que podemos ver de las tablas dinámicas. Cómo actualizamos. Una tabla dinámica sí se puede actualizar, es decir, sí se puede modificar. Un gráfico se hace de forma dinámica, es decir, se cambian conforme cambian los valores de la tabla dinámica. Este eje se recomienda para los campos de los cuales se desea valor. El eje valores pues puede ser el resultado de una suma, un cuento, un promedio de los datos de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Tenemos esta pestaña, este botón sirve para actualizar todas las tablas dinámicas, cambiar datos de origen, es decir, cuando agregué datos, poder modificarlos. ¿De acuerdo? Borrar todo, si queremos borrar filtros o demás. Y bueno, esas serían algunas cuestiones de las tablas dinámicas, que son una herramienta importante a la hora de generar reporte. ¿De acuerdo?
Bueno, pues hasta el día de hoy terminamos el tema de tablas dinámicas. Mañana les mando información de macros para que ustedes puedan hacer su actividad y entrar en el último bloque. Entonces, van a contestar las siguientes preguntas. ¿De acuerdo? Que las voy a escribir aquí para que las tengan en su video. Entonces, pregunta 1. Una tabla dinámica siempre se inserta en una nueva hoja, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Ahí. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la primera pregunta. La primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Se pueden agregar más campos o datos a una tabla dinámica? ¿Ok? Y por último, así de sencillo, voy a abrir otra herramienta que es la de recortes. Nuevo. Entonces voy a escribir: describe para qué sirven los siguientes campos. Es decir, de estos 4 campos, ¿para qué sirven? Entonces los voy a colocar acá. Entonces aquí están. ¿Para qué sirven? ¿De acuerdo? Agregamos otra pestaña donde encuentro la función de tablas dinámicas. Bien. Bueno. Y por último, ¿qué es un gráfico dinámico? Bueno, esas serían las preguntas, chavos. Envíenmelas hoy, de preferencia, más tardar el día sábado. Recuerden, el domingo hago el reporte para enviarla a la escuela y vean cómo están trabajando. Ya casi terminan su curso. Lo más seguro es que lo terminemos de esta forma, pero pues es importante que tengan todo para que los exámenes pues tengan una buena calificación. Pues gracias, sería todo. Excelente día.